Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay de esta consola Xbox Series X con este televisor Smart de Samsung AU9000, en este caso de 65 pulgadas. Quienes vieron la review que subí el día de ayer se dieron cuenta que a mí, por ejemplo, este televisor me parece que llegó muy costoso. Por lo menos aquí en Colombia, este tamaño de 65 pulgadas cuesta 3.500.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser más o menos unos $930. La verdad es que yo pienso que este televisor debió llegar unos $150 aproximadamente más económico. Soporta 120 Hz de tasa de refresco, pero solamente hasta 1080p o Full HD. En 4K solamente hasta 60 Hz. No tiene puertos HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K, pero sí por lo menos soporta tasa de refresco variable FreeSync. Voy a mostrarles entonces algunas configuraciones recomendadas para el apartado de HDR o alto rango dinámico, y para la parte de SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, así lo quieren decir de alguna forma. Y también les mostraré lo que me arroja el menú de esta consola con este televisor, y al final un pequeño gameplay para que lo puedan disfrutar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del AU9000, en este caso de 65 pulgadas. Todos sus tamaños, incluyendo este por supuesto, tienen panel VA. Aquí entonces voy a mostrarles con lo que es compatible este televisor. Aquí pueden notar que también por supuesto soporta tasa de refresco variable. Lo único que no soporta es Dolby Vision, porque los televisores Samsung no son compatibles con esta tecnología de alto rango dinámico. Aquí además entonces pueden corroborar que soporta los 120 Hz hasta 1080p, o sea que puede mostrar videojuegos hasta 120 fotogramas por segundo hasta la resolución de 1080p o Full HD. También es compatible con los 60 Hz en 4K. Con lo que no es compatible, como ya mencioné desde el principio, es con los 120 Hz en 4K, porque no soporta puertos HDMI 2.1 y tampoco es compatible, como ya saben, con Dolby Vision. Y en cuanto a las resoluciones, solamente me permite estas tres: 4K, 1080p y 720p. Recuerden, 120 Hz solamente disponibles hasta 1080p. En 4K solamente hasta 60 Hz, así que aquí corroboramos que al cambiar a 120 Hz en 4K, la consola me dice que este televisor no es compatible, solamente hasta 1080p los 120 Hz. Para acceder a la Game Bar simplemente presionan el botón de play y pause por algunos segundos. Aquí nos muestra alguna información muy relevante. El retraso de entrada el menor posible, más o menos unos 10 milisegundos, 60 FPS o 60 frames por segundo. Aquí el HDR o alto rango dinámico está encendido, la tasa de refresco variable FreeSync y la salida de sonido. Aquí entonces esta relación de aspecto de 19/9 es la predeterminada, no se puede cambiar, solamente se puede cambiar cuando el origen sea como tal un PC o una tarjeta gráfica de PC. El tema de la posición de la pantalla tampoco se puede cambiar, supongo que también es cuando la fuente es un PC. Y acá en configuración del modo juego, este HDR juego es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, sí que recomiendo activarlo para mejorar un poco el tema del brillo y el contraste en este tipo de videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico. Aquí como tal la configuración del Motion Plus del juego no se puede modificar, porque cuando la tasa de refresco variable está activa no lo permite, ya que esta tecnología hace todas las mejoras pertinentes en el apartado de manejo del movimiento y fluidez. Vamos ahora a la configuración experta, configuraciones recomendadas: brillo 50, contraste 50, definición 10, color hasta 35, el tinte VR en 0. Acá abajo en el mejorador de contraste tengan en cuenta siempre en alto, como viene predeterminado, sobre todo en este tipo de videojuegos con HDR o alto rango dinámico, hace el mejor trabajo. Tono de color en estándar, y acá en gama ST.2084 en -2 y detalle de la sombra en 0. Es una configuración que a mí por lo menos me gusta, porque decrece el tema del clouding en videojuegos que tengan muchas partes oscuras, y con este tipo de videojuegos con escenas más vívidas también se ve muy bien. Y acá en configuración de espacio en nativo, como viene predeterminado de fábrica, está bien, no lo deben modificar, déjenlo entonces en nativo, y el resto de parámetros tal cual como vienen de fábrica no deben ser modificados. Antes de mostrarles cómo se ve jugar en 4K a 60 Hz, voy a decirles que para poder obtener los 120 Hz en 1080p deben acá en general modo de video desactivar el permitir en 4K para poder que se muestre la resolución 1080p en 120 Hz, porque si no va a seguir mostrándose en 4K a 60 Hz. Aquí vemos entonces que ya se muestra
hasta 1080p con los 120 Hz de tasa de refresco. Lo malo entre comillas de jugar a 1080p hasta 120 Hz es que la funcionalidad de HDR o alto rango dinámico no puede ser, no sé por qué, no puede ser activada. Sí permite por supuesto la tasa de refresco variable FreeSync. Acá en el apartado de configuraciones voy a mostrarles entonces que al no poderse activar el HDR, bueno, aquí corroboramos que los 120 Hz estén funcionando en esta resolución de 1080p o Full HD. Acá en las configuraciones del modo juego vemos que el HDR juego no se puede activar porque este videojuego ya al desactivar el permitir en 4K y tener los 120 Hz en 1080p, como ya mencioné, no se puede activar el alto rango dinámico. Y acá en la parte de imagen, configuración experta, estos son los settings o configuraciones recomendadas: brillo 50, contraste 50, definición en 10, color hasta 33, tinte UR en 0. Y aquí el mejorador de contraste tienen que tener mucho cuidado porque en alto ya las partes oscuras se notan demasiado oscuras y a veces se dificulta percibir bien el detalle de algunas formas. Por ende entonces o bien lo pueden dejar en alto y modificar los valores de gama, o bien colocarlo en apagado y dejar los valores de gama en 0. Si lo dejan en alto para que de pronto haya un poco más de detalles en algunas partes, que sea BT.1886, aunque también pueden tantear en 2.2, pero yo prefiero BT.1886 y subir este valor hasta 2. Y en lo que tiene que ver a detalle de la sombra, también subirlo un poco. Ya es muy subjetivo, pero yo prefiero dejarlo máximo en 2 o en 3. En 2 me parece que hace que genera muy buenos resultados. O como ya mencioné, pueden entonces colocar el mejorador de contraste en bajo. Aquí se los voy a mostrar en apagado, perdón. Y dejar los valores de gama y de detalle de la sombra en 0. Ya aquí entonces es una cuestión muy personal de cada quien. Yo entonces prefiero dejar el mejorador de contraste en alto y modificar el valor de gama BT.1886 hasta 2 y el detalle de la sombra también subirlo hasta 2 en este tipo ya de configuración en SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, o simplemente videojuegos que no soporten HDR. El Rocket League sí soporta HDR, pero en 4K 60 Hz en este televisor. En 120 Hz en 1080p no lo soporta, no sé por qué. Voy a mostrarles entonces cómo se ve jugar en 4K 60 Hz con HDR y tasa de refresco variable FreeSync en este televisor AU9000, y también lo iré alternando y mostrándoles este mismo videojuego en 1080p hasta 120 Hz sin HDR, pero también con la tasa de refresco variable FreeSync. Miren, la verdad yo sí que noto una mejoría en cuanto a fluidez sobre todo en este videojuego Rocket League, cuando cambio los 120 Hz en 1080p, y la calidad gráfica no es que se pierda tanto, pero sí se nota por supuesto una degradación entre comillas al decrecer esta resolución de 4K hasta 1080p para poder permitir los 120 Hz. Entonces, por lo menos aquellas personas que valoren más el tema de la fluidez saben que este televisor de forma nativa soporta los 120 Hz, aunque solo sea hasta 1080p. Sin embargo, con este videojuego Crash Team Racing, lo que yo noto es que se ve mejor tanto en calidad gráfica, por obvias razones, en 4K, y en fluidez con los 60 Hz en comparación a los 120 Hz en 1080p. No sé por qué, la verdad. Debería lucir igual que el Rocket League. Probablemente se deba a que de pronto de forma nativa no es un videojuego que como tal es un videojuego, digamos, que mejorado. Entonces probablemente por esa razón, al decrecer los 120 Hz en 1080p, no se vea tan fluido y con tan buena resolución como se ve con el Rocket League, que ya les mostré al decrecer a la misma resolución de 1080p y los mismos 120 Hz. Esa es mi percepción personal. En este videojuego entonces yo sí que prefiero dejarlo en 4K 60 Hz, se ve mejor calidad gráfica y la fluidez es genial. Porque yo por lo menos noté que al decrecerlo a 1080p con los 120 Hz, la verdad es que había una desmejoría en las dos partes, tanto en la calidad gráfica como en la fluidez. Esa fue mi percepción personal.
Y bueno, ya para terminar voy a dejarlos con un pequeño gameplay del videojuego Marvel vs Capcom. Voy a dejarlo en 4K 60 Hz. También tiene ese videojuego función de HDR o alto rango dinámico, y también quiero que perciban el rendimiento del sistema de sonido de este televisor con ese gameplay de ese videojuego. El sistema de sonido de este televisor no es que sea terrible, pero tampoco es que sea muy potente. Es decente para un usuario que no sea muy exigente, y para una habitación pequeña y quizá una mediana, pero para una habitación que sea demasiado grande, probablemente si quieran hacerse mejor con una barra de sonido o un teatro en casa muy potente. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Nos vemos en la próxima, y aquí los dejo con el gameplay del videojuego Marvel vs Capcom. Operation with this one. Can we kick your butt quickly? Gotta go feed my cat. Who will come out on top? Ready? Fight! Just